La Navidad del 1961 tuvo sabores agridulces para la población dominicana, ya que el país experimentaba aires de libertad. Tras sufrir durante 3 décadas las restricciones impuestas por la tiranía trujillista, y a la vez padecía miedo e inseguridad ante el confuso presente y el incierto futuro. Bajo la conducción de Joaquín Balaguer, el sucesor del fenecido dictador, la sociedad contaba ya 8 meses desde que Rafael Leónidas Trujillo fuera ajusticiado la noche del 30 de mayo del 1961. La colectividad se había conmocionado a causa del magnicidio y de los hechos derivados del histórico acontecimiento, con sus secuelas de víctimas y persecuciones. La matanza de la Hacienda María y la salida del país de la mayoría de los familiares del antiguo jefe, especialmente de Ramfis Trujillo y de los hermanos del tirano, que pretendieron darle continuidad al régimen. En consecuencia, no prevaleció el ánimo festivo de antaño. El ambiente no era propicio para algarabías callejeras ni fiestas, y quienes celebraron la Nochebuena y la llegada del Año Nuevo lo hicieron en familia y de forma moderada. Uno de los hechos más trágicos ocurridos a finales del 1961 fueron los asesinatos de la Hacienda María, el 18 de noviembre, justo antes de que Ramfis Trujillo se marchara al exilio. Entonces fueron acribillados varios héroes de la proeza del 30 de mayo, Pedro Livio Cedeño, Salvador Estrella Sadalá, Huáscar Tejeda Pimentel, Luis Manuel Cáceres Michel, Tunti, Roberto Pastoriza y Modesto Díaz. La matanza fue dirigida por Ramfis Trujillo, hijo del tirano, quien contó con la colaboración de otros ejecutores, su cuñado coronel José Luis León Esteves, Pechito, el coronel Alfonso León Esteves, hermano de Luis José, y el coronel Gilberto Sánchez Rubirosa, Pirulo. Después de esos asesinatos y de otros, de la salida de los Trujillo y de demás seguidores, se aceleró el proceso de la transición política. Los antes todopoderosos Héctor Trujillo y José Arismendi Trujillo, hermanos del jefe, se fueron el 1 de noviembre. Héctor, quien fuese presidente títere, viajó hacia Bermudas, y José Arismendi, el famoso Petán, mandamás de La Voz Dominicana, salió hacia un destino desconocido, según se divulgó entonces. El 19 de noviembre del 1961 el periódico El Caribe publicó en primera plana que el general Ramfis Trujillo había renunciado a la jefatura de las Fuerzas Armadas el 14 de noviembre y se había ido el día anterior, en la fragata Mella, con destino a Europa, dejando el país bajo el mando de Balaguer. Antes de marcharse, Ramfis Trujillo sacó del mausoleo los restos de su padre, de la iglesia de San Cristóbal, y logró llevarlos a París, Francia. En esos días dejaron el suelo dominicano otros familiares del fenecido dictador. El Caribe del 22 de noviembre publicó, bajo el título Se ausentan del país varios miembros familia Trujillo, que un nutrido grupo había salido el día anterior a bordo del avión San Cristóbal de la Compañía Dominicana de Aviación. La mayoría se iba con nombramientos firmados por el presidente Balaguer. También se publicó que el día 23 en la noche había llegado al aeropuerto de Miami, sentada en una silla de ruedas, Julia Molina, madre del tirano Trujillo, de 96 años. La señora llegó a Estados Unidos acompañada de varios familiares. En la capital dominicana se produjeron expresiones de júbilo por la llegada el 21 de noviembre de destacados dirigentes políticos procedentes del exilio, entre los que sobresalía Viriato Fiallo, presidente de la Unión Cívica Nacional, y Manuel Aurelio Tavares Justo, presidente de la agrupación 14 de junio. La multitud se concentró en los alrededores del Parque Independencia para escuchar a Fiallo, quien dijo que había ido a Washington a solicitar que no levantaran las sanciones al gobierno y aseguró que la Unión Cívica Dominicana seguiría luchando sin descanso para conseguir la libertad absoluta y el imperio de la justicia. En el segundo semestre del 1961, en República Dominicana se vivió una lucha política desenfrenada, y se registraron persecuciones contra antiguos aliados y servidores de Trujillo, miembros del ejército y del Partido Dominicano y otros relacionados. El incendio de Radio Caribe,
uno de los símbolos más repudiados de la dictadura, ocurrido el 7 de julio de 1961, fue provocado por una turba, lo cual causó temor a muchos relacionados al trujillismo. Además, el abogado Rafael Valera Benítez había publicado su reconocido libro Complot Velado sobre el régimen tiránico. Muchas personas se escondieron, otras se fueron de la República Dominicana. En ese ambiente tormentoso llegó la Navidad y no ocurrió lo que sucedía antes del magnicidio, cuando se llenaban de público los lugares de moda a finales de año. Antes, las fiestas más grandes se celebraban en el Hotel Jaragua, el centro de diversiones más emblemático de la capital. También se hacían muchos festejos en el nightclub de La Voz Dominicana, al que se acudía por invitación, y en otros establecimientos. Aunque la mayoría de las orquestas se hallaba en desbandada porque estaban asociadas a la era y sus repertorios los componían merengues que loaban a Trujillo, hubo una canción, Navidad con Libertad, interpretada por Joseito Mateo, que la gente hizo suya. Navidad con Libertad era también la consigna de la Unión Cívica Nacional. Posteriormente el reconocido corresponsal internacional Bernard Diederich publicó una obra con el mismo título. Además, era muy escuchado un merengue interpretado por el Pupi de Quisqueya, luego conocido como Cuco Baloy. En esa Navidad la gente compartió en la intimidad familiar, porque tenía temor. Había mucha tensión en el ambiente y cada día circulaban noticias y rumores sobre hechos trágicos concernientes a la tiranía y a la situación política. En los banquetes se consumieron los mismos platos que todavía forman parte del menú navideño dominicano: carne horneada de cerdo, pavo o pollo, moro de habichuelas negras o guandules, pastelones, pastelitos y ensaladas. Pero también se sirvieron monicongos y lerenes, que prácticamente han desaparecido de la mesa navideña criolla. En esos días, los amantes del séptimo arte encontraron varias ofertas para recrearse. Ya en noviembre los cines capitalinos promovían películas en la prensa como antes. Por ejemplo, el Rialto proyectaba La Verdad, protagonizada por la superestrella francesa Brigitte Bardot, y el Cine Independencia mantenía en cartelera Los Ambiciosos, del celebrado director Luis Buñuel, interpretada por la reconocida mexicana María Félix. Los oficios religiosos, la Misa del Gallo y otras ceremonias se desarrollaron con normalidad. Aunque la gente se había retirado un poco de la Iglesia Católica por los problemas que tuvieron los obispos y los curas que enfrentaron al régimen en las postrimerías de la era. Sin embargo, después de la muerte de Trujillo la gente volvió a los templos y se siguieron haciendo procesiones y celebrando ceremonias tradicionales en San Carlos, Ciudad Nueva y otras zonas capitalinas y del país. Definitivamente, la Navidad sin el dictador Rafael Leónidas Trujillo fue para la población dominicana una época distinta, cargada de incertidumbres, pero también de esperanzas.